Hola hermanos, hasta aquí estamos nuevamente aquí, este, compartiéndoles un nuevo tema eh, a través de la Escuela Servidores de la Verdad de la Pastoral Profética de la Arquidiócesis de Puebla. El tema que nos ocupa hoy es el profeta en la juventud de un pueblo. Pues bien, pongámonos en la presencia del Señor para que sea Él quien guíe sus corazones, para que sea Él quien les inspire al amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Así que, pues, dispongámonos, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas a tus hijos con la luz de tu Espíritu, haznos dóciles a Él para gozar del bien y disfrutar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, refugio de pecadores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar el tema, un tema interesante por todo lo que nos va a expresar. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Bueno, ver al profeta desde distintas perspectivas para entender su papel de mensajeros de Dios. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva. Bueno, hablamos de mensajeros porque son muchos los profetas, son varios profetas. Entonces, pero vamos a mirar también al profeta como tal. Y entonces viene en la introducción y dice inmediatamente, ¿quién es un profeta? Bueno, entonces encontramos que es un intermediario entre Dios y los hombres. Viene del griego de la palabra profetes, que significa el que abre en público. También significa el que predice el futuro, conectado por el presente, anuncia castigos y demás. Bien, en este proceso serán tres los protagonistas principales. 1, el ángel del Señor. 2, el sacerdote. Y 3, el profeta. Bueno, entonces con esa idea vámonos adentrando al tema. Vamos a ver, por ejemplo, el ángel del Señor. En la Biblia original hebrea, pues se menciona a Malak, que es una transliteración del tetragramatón sagrado YHWH. Entonces, ¿qué significa yo soy el que soy? O también se identifica como Yahvé salva. Pero en sentido también bíblico también se hace presente como el ángel de Dios. Y también puede recibir el nombre de Malak, que significa Elohim. Entonces este ángel del Señor transmite un mensaje, da a conocer el futuro, indicando lo que hay que hacer en el presente. Es un ejemplo, ¿verdad? Por decirlo así. A veces le decimos al niño, a veces también lo hacemos de profetas, le decimos al niño, a la niña, colócate el suéter porque hace frío y te puedes enfermar. Entonces, pues debido a lo que estamos mirando, podemos predecir el futuro. Si el niño no se tapa, no se cubre, pues puede que se enferme y hay que llevarlo al médico. Entonces, un ejemplo parecido es lo que hace el ángel del Señor.
Bien, entonces es un intermediario en sentido único. Se hace presente a quien Dios quiere de manera espontánea. Por ejemplo, en la expulsión de Agar. Lo vamos a encontrar en el capítulo 21 del libro del Génesis. En el verso 11, lo vamos a encontrar. 21, 17, 18. Dice desde el inicio del párrafo: como se alejara para sentarse, el niño se puso a llorar a gritos. Dios oyó los gritos del niño y el ángel de Dios llamó desde el cielo. Entonces aquí hay dos protagonistas. Dios, que escucha los llantos del niño, y el ángel que la hace de intermediario desde el cielo. Le dice a Agar: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha ido al niño gritando de donde está. O sea que Dios sí escuchó. Pero luego dice: no temas, porque Dios anda a buscar al niño y llévalo bien agarrado, porque de él haré yo un gran pueblo. O sea que aquí la atribución se la está tomando el ángel. Vamos a pensar que es la orden que Dios le dio al ángel. Bien. Luego volvemos a encontrar al ángel en el sacrificio de Isaac, en el capítulo 22, pero ahora en el verso 11. Y dice, por ejemplo: pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Contestó él: aquí estoy. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Entonces aquí se presenta. Seguimos hasta 11. Luego nos brincamos al 15. Volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tus descendientes, que serán tan numerosos como las estrellas del cielo, o como la arena del mar que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos, y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de su descendencia. ¿Qué descubrimos en el verso 16? Pues descubrimos que este ángel está así como que tomándose atribuciones de Dios. ¿O es que acaso es el mismo Dios? Porque dice: juro por mí mismo, palabra de Yahvé o palabra de Dios, que no me has negado al hijo único que tienes. Entonces a lo mejor debería de decir: juro por Dios que Dios te va a bendecir porque no le has negado. Y aquí dice: me has negado, está hablando en primera persona. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la intención? Bueno, vemos que el ángel está intercediendo en favor de los hombres como mediador. Vamos a encontrar otro ángel llamado Gabriel en las visiones que tuvo Daniel. Vamos a pasarnos al libro de Daniel, en el capítulo 8, verso 16. Y entonces vamos a leer desde el 15. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí un personaje de aspecto humano. Daniel sí vio al ángel. Y oí una voz humana sobre el río Ulai, que gritaba: Gabriel, explícale la visión.
Entonces Daniel sí vio un personaje con aspecto humano, pero una voz que venía del río Ulai. Bueno, aquí ya aparece distinto. Ahora vamos a ver en el capítulo 10. En el capítulo 10 del verso 10, desde el verso 10. Vamos a ver qué dice. Dice, vamos a leer desde el 9. Oí el sonido de sus palabras, y al oírlo caí desvanecido, rostro en tierra. En esto una mano me tocó y pude mantenerme temblando en las rodillas y las manos. Me dijo, Daniel, hombre elegido de Dios, presta atención a las palabras que voy a decirte e incorpórate, porque he sido mandado ahora donde ti. Al oír estas palabras me enderecé temblando. Bueno, la lectura sigue porque aquí es del capítulo 10, del verso 10 hasta el capítulo 12:4. Va a haber aquí un diálogo entre Daniel y los ángeles, en este caso Gabriel, pero ya en el capítulo 12 desde el 1, vamos a leerlo, ya va a aparecer otro personaje. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existieron las naciones hasta el día de hoy. Ya está hablando de Miguel, ya no está hablando de Gabriel, sino de Miguel. Entonces serán salvados todos aquellos que estén inscritos en el libro. Sí sabemos que si estamos bautizados, pues vamos a estar anotados en el libro. Si no estamos bautizados, pues entonces no tenemos un expediente, dicho de otra manera. Muchos de los que duermen, en el verso 2, muchos de los que duermen en la región del polvo, o sea, en el panteón, se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el horror y la vergüenza eterna. Los guías espirituales brillarán, han de ser los curas, los obispos, los sacerdotes, como el resplandor del firmamento. Pero aclara, los que educaron al pueblo para que fuera justo, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, o sea, la doctrina. Y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando acá y allá, la maldad irá aumentando. O sea que el pueblo que no se instruye, pues entonces va a querer buscar la verdad o el camino y no lo va a encontrar. Y está diciendo que entonces la maldad, al no estar instruidos, la maldad irá aumentando. Bueno, a grandes rasgos ya escuchamos la definición y el trabajo o el quehacer del ángel. Ahora vamos a ver el sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Pues determina la conducta presente y consecuencias a futuro. Como ya lo veíamos, uno de los trabajos que tiene el sacerdote es educar al pueblo para que haya buenas consecuencias a futuro. Y en este sentido encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 1:1, vamos a ver a los Jueces en el capítulo 1:1, vamos a ver qué encontramos. Dice así: después de la muerte de Josué, los israelitas hicieron a Yahvé esta consulta: ¿quién de nosotros subirá primero donde los cananeos para combatirlos? Yahvé les respondió: que vayan primero los de la tribu de Judá, y les entregaré el país. Entonces los de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón:
ayúdennos a conquistar la parte del país que nos corresponde y después conquistaremos juntos la de ustedes. Así que empezaron la guerra juntos. Muy bien. También encontramos, quiere decir que entonces se pusieron de acuerdo los hombres de Judá y los de Simeón para hacer la guerra juntos. Bueno, pues entonces ya encontramos ahí que hay que vivir en unidad. Luego encontramos en 1 de Samuel en 14:36. Ahora vamos a buscar a Samuel 14:36. Voy a tratar de explicar menos citas bíblicas porque a veces se vuelve un poco pesado. Dice ahí en el 14:36 de 1 de Samuel 37, y como Saúl desistiera de perseguir a los filisteos, estos alcanzaron a llegar a su país. Cuando Saúl se sintió seguro en el trono de Israel, comenzó a combatir con todos los enemigos que tenía a la redonda, con Moab, los amonitas, Edom, Bet-Rehob, los reyes de Sobá y los filisteos, y en cualquier parte que peleaba resultaba vencedor. Hizo grandes hazañas venciendo a los amalecitas y libró a Israel de los que lo saqueaban. Es decir, que entonces, mientras Saúl estaba obedeciendo, pues las cosas le estaban saliendo bien. Ahora pasémonos al capítulo 22 del mismo, más adelantito. Vamos a ver qué vamos a encontrar. Capítulo 22. 22:10. Consultó por él a Yahvé y le dio alimentos y, lo que es más, la espada de Goliat el filisteo. Entonces, si consultó a Yahvé, entonces eso significa que entonces es sacerdote y estaba confiando en Dios. Por eso están ahí. También está el capítulo 23 del 2 al 4. Vamos a ver. Dice, David consultó a Yahvé si iba o no a luchar con los filisteos. La respuesta fue, anda, pues los derrotarás a los filisteos y librarás a Keilah, pues sus hombres le dijeron, mira, aquí en Judá estamos amenazados y en peligros. ¿Qué será si además de tenemos líos con los filisteos? Entonces, ¿dónde está la enseñanza? En que David consultó a Dios. ¿Por qué David? Porque David también la hacía de sacerdote. Bueno, hay otros ejemplos como el Urim y el Tumim y el Efod, que habla el Deuteronomio en el capítulo 33, verso 8. Vamos a ver al Deuteronomio como último. Deuteronomio 33. No se desesperen, que esto está comenzando. 33:8. Y dice entonces, anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tan y acamparon en Mará. Partieron de Mará y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 8 y 10. Dice el 10. Partieron de Elim y acamparon cerca del mar de las Cañas.
¿Mm? Es decir, que entonces iban obedeciendo lo que Dios les decía y lo que el Urim y el Tumín les querían decir. Ahora, el profeta único autorizado para conocer la voluntad divina. El profeta único autorizado para conocer la voluntad divina. Deuteronomio en el capítulo... estaba yo en Números. Entonces, ahí sí, ahora sí me equivoqué. Deuteronomio en el capítulo 33. Me regreso, disculpen. A ver, ahora sí. Estamos en el 33, 8. Dijo para Leví, tus Tumín y tus Urim, oh Yahvé, están en manos del que te es fiel, a quien probaste en Masá y al que reprochaste en Meribá, el que fue capaz de decir a sus padres, a ustedes no los conozco, y no les hizo caso a sus hermanos e hijas. ¿Sí vi? Entonces están utilizando el Urim y el Tumín. ¿Sí? Entonces, y ya vimos el verso 10, el verso 8, y el verso 10, ellos enseñan a Jacob tus decisiones, a Israel tu ley, hacen subir hacia ti el olor del incienso y ponen las ofrendas en tu altar. Estamos mirando entonces las actividades que tiene el sacerdote. ¿Sí? Es el único autorizado para hacer eso. Eso se da hasta nuestros días. Donde lo encontramos en Deuteronomio también 18:4. Vamos a ver. 18:4. Le darás también las primicias de tu trigo, de tus vinos y de tu aceite, así como las primicias de la esquila de tus ovejas. ¿Sí? Porque a él lo eligió Yahvé de entre todas las tribus para oficiar en su nombre, él y sus hijos para siempre. Entonces están describiendo la actividad de los sacerdotes que son elegidos por Dios, y entonces son los únicos y exclusivos que están para oficiar en su nombre. Entonces el sacerdote también es un intermediario. También aparece el vidente. El término roé, un término aplicado a Samuel, 11 veces como vidente urbano que se puede consultar mediante una propina. El hombre de Dios también se conoce como el hombre de Dios, aplicado a personajes conocidos como Eliseo, Elías, Moisés, Samuel, David, Semaías, Hanán u otros anónimos. Algunos de estos videntes o sacerdotes en estrecha relación con Dios. Hay algunos que obran milagros como Eliseo, como Elías o como Moisés. ¿Sí? Recordemos a Elías y la viuda de Sarepta. Ya no tenían pan y bueno, la harina nunca se terminó de la olla. Hay otros que se aparecen en tiempos difíciles, en tiempos de hambre, de guerra, de sequía o pobreza. Es decir, con esto nos damos cuenta que Dios no deja abandonados a la suerte a los hombres. El más importante de los sacerdotes en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento van a ser Samuel, Elías, Eliseo. ¿Y cuál va a ser la característica de ellos? Es el poder de Dios. También el profeta se le conoce como el visionario, José.
utilizado 16 veces en el libro de Crónicas, también en 2 de Samuel 24:11. Dentro de ellos encontramos a Gad, visionario del rey. Entonces ellos entraban en trance o recibían mensajes de parte de Dios a través de visiones o de sueños. ¿Sí? El libro de Crónicas, en el capítulo 25:5, lo aplica a Hernán. A Yeditún, segunda de Crónicas 35:15, en Isaías 29:10 y en 30:10. A veces se habla en paralelo con los profetas para orientarse rectamente. En Segunda de Reyes 17:13, el escritor explica teológicamente la desaparición de los reinos. O sea, advierten lo que va a suceder. Por eso se les llaman visionarios. Y también expone su función de los visionarios. Ahora vamos a ver algunas distinciones en el norte. El Naví como portador de la alianza. En el sur, José, heraldo del consejo divino. A la caída del reino del norte, se introduce en Judá este título que aceptaron. El profeta, también conocido como Naví, significa en acádico llamar, anunciar. En sentido activo, heraldo o también mensajero. Y también se le conoce como proclamador. Entonces, digamos que en nuestro tiempo, el que enseña podría ser un profeta, un proclamador, mensajero o heraldo. Hay varios distintivos que así lo acreditan. Lo encontramos en Isaías 49:1, en Ageo capítulo 1, verso 13. En pasivo significa el llamado. Es el término más frecuente, a menudo aplicado a falsos profetas. Fíjense, entonces, pues siempre ha habido, digamos que los llamados buenos y llamados los falsos, siempre han existido. Ahora, dentro del profetismo existen otros en dos grupos. Profetas de divinidades extranjeras, o sea, es otro grupo, digamos que de dioses paganos. Estos pretendían hablar en nombre de Yahvé. Puedo utilizar la palabra Dios, cuando hablamos de Yahvé se puede utilizar la palabra Dios. Entonces estos fueron desacreditados por ser portavoces de dioses paganos y dentro de la Sagrada Escritura o de la historia van a carecer de importancia. Porque generalmente lo que decían pues no se cumplía. Entonces por eso van a ser falsos profetas. Número 2, en todo tiempo han existido falsos profetas. Jesús recomendó: guárdense de los falsos profetas. San Mateo 7:15-16. Vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos. ¿Sí? Y bueno, si hacemos memoria actual de nuestro tiempo, hoy tenemos a muchos maestros que ofrecen solución. Pare de sufrir, por ejemplo, a lo mejor el yoga, a lo mejor la risoterapia, a lo mejor los masajes, ofrecen una solución inmediata. Bien, ahora vamos a ver los rasgos del profeta, ¿cómo lo podemos distinguir? Bueno, un hombre inspirado. Y esa inspiración nace de una vocación y contacto personal con Dios. Es decir, que es un hombre que trabaja, que vive, que ha sido instruido o elegido por Dios, y entonces hay una estrecha relación entre el profeta y Dios. Su único apoyo. Bueno, lo que más le cuenta al profeta y lo que más
lo hace menos es la palabra de Dios. No tiene otro apoyo, solo confía en la palabra de Dios. El profeta comunica cuanto quiere y no puede resistirse a proclamarla. O sea, hay algo que le quema por dentro, algo que lo obliga a decir lo que tiene que decir. También se le conoce a este profeta como un hombre público, que tiene que transmitir su mensaje a los demás. No importa si es en la combi, en el metro, es decir, su lugar es en la calle. Y siempre en contacto con los demás, o sea, con la gente. Este profeta, no vayan a pensar que le va bien, es criticado, lo llaman loco y también lo llaman necio. También lo describen como traidor a la patria porque pronostica, pues, no buenas noticias. Y entonces, pues, lo meten a la cárcel en ocasiones para que se calle, para silenciarlo. ¿Sí? Ejemplos, teníamos a Elías, que debe huir en varias ocasiones porque el rey y la reina lo quieren acabar, lo quieren matar. Vemos a Miqueas, termina en la cárcel. Amós y Hanani, expulsados del reino del norte. Urías fue apedreado y tirado en la fosa común. Lo encontramos en Jeremías 26-23. A Juan el Bautista, recordemos, fue decapitado. Y el destino de Jesús, pues, fue la crucifixión. El profeta es un hombre amenazado. Está presente el fracaso apostólico. Es decir, en cualquier momento lo pueden hacer declinar. En cualquier momento. Basta que se pongan de acuerdo algunos y lo callen. Dice que no siempre obtiene respuesta de sus oyentes, o sea, no le hacen caso. Si lo tratan de loco, de visionario, pues no, ¿quién le va a hacer caso? Y corre el riesgo de, como no le hacen caso, la gente no le hace caso, se desanime. Y entonces ese deseo de anunciar la salvación a los hombres, pues, se enfríe. Entonces se desanime. Recordemos a Jonás. Ya les hablé y no me hacen caso. A lo mejor hay que se queden. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de parte de Dios? Bueno, para ellos, para un profeta le cambia la vida ordinaria. Es decir, deja de ser a lo mejor lo que era para volverse profeta. Ejemplos, tenemos a Amós, cultivador, es decir, tenía sus viñedos, sus campos. Eliseo era campesino, lo vemos arando con su yunta. Entonces, ¿qué cosa hacen? Pues ordenan mensajes duro e inhumano. Y no importa la edad del profeta, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser anciano. Así está en Primera de Reyes 19:21. Es tan difícil este trabajo que, por ejemplo, Ezequiel no puede llorar a su esposa, tiene que aguantarse. ¿Qué es más importante? Anunciar la palabra de Dios. O sea, a veces no se puede dar el lujo de guardar un luto, no sé, novenario, sino que tiene que hacer lo que le toca. La profecía es un carisma, o sea, es un don, digamos que una vocación. ¿Por qué? Porque rompe todas las estructuras sociales. Es decir, la persona que es profeta, pues no importa si es hombre o mujer, tiene que meterse, ahora sí que a donde no le llaman. Tenemos como ejemplo a Débora en Jueces capítulo 4, en Hulda en el
Segunda de Reyes, capítulo 22. Algo que es interesante, no hace falta tener estudios para profetizar o estar en la corte, como Isaías. Algunos ya vimos son propietarios, algunos son campesinos como Amós. Miqueas, no hace falta ser sacerdote para ser profeta. El profeta es un hombre especial para transmitir a los hombres conocimiento divino. Entonces, pues nadie lo quiere. Lo tiran de loco, de desquiciado. Y bueno, ¿cuáles son los medios de comunicación que utiliza? Pues diálogo entre personas, con el fin de comunicar lo que Dios les dice. Dios pone su palabra en su boca. Los oráculos son auditivos, visuales y verbales. Es decir que entonces, hoy pues hay medios de comunicación masivos, pero imagínense hace 3000 años, pues, o 2500, pues, ¿con qué? ¿Con qué micrófono? ¿O con qué celular? ¿O con qué televisión? No había. Entonces, generalmente siempre en reuniones. Otra cosa importante que ellos tienen, que un profeta tiene, dice aquí, tiene ojos para ver una verdad distinta de los demás. Eso es algo curioso, que algunas personas tienen ese don de ver lo que los demás no alcanzan a ver. También otro don que es el de escuchar. El don de escuchar, pues palabras y bueno, interpretarlas de una manera diferente. O sea, ellos viven en un mundo distinto. Dios cuenta con dos formas privilegiadas de comunicarse: la palabra y la visión. Así lo encontramos en la Sagrada Escritura. A veces en sueños o en circunstancias especiales. Dice en Amós 12:11, yo hablé por los profetas. Fíjense entonces, cuando hablamos de Dios, pues a lo mejor está refiriéndose al Espíritu Santo, que Dios habla a través de los profetas. Pero de que Dios no se queda callado, no se queda callado. Abraham, por ejemplo, recibió en una visión, Génesis 15:1. Isaías habla de una visión y después dice, lo escuché, en Isaías 21, del 1 al 10, Amós 1:1, Habacuc 1:1, Segunda de Crónicas 32:32. Ahora vamos a ver las visiones. Por ejemplo, la visión de Isaías, capítulo 1, verso 1. Si leemos con atención, entonces nos daremos cuenta a los títulos y se advierte el medio de comunicación divina. Otras expresiones que encontramos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, una pregunta: ¿qué ves? ¿Qué cosa es lo que ves? Le estarán preguntando otros, ¿verdad? Al profeta, ¿qué ves? ¿Qué ves que yo no alcanzo a ver? Otros dirán, es que el Señor está comunicando algo. Y el profeta responde, lo que no sabemos de dónde parte este conocimiento. ¿Son visiones reales o un simple recurso literario? De todos modos, si fuera recurso literario, qué habilidad. Es decir, qué ingenio, qué creatividad para crear una historia. O sea, tanta imaginación para llevarnos a pensar de esa manera. Sí es digno de admirarse. Otras veces también hay cosas que no queremos ver. O también que no sabemos ver.
La mayoría de nosotros no se nos da ver lo que otros ven. Ya lo decíamos hace un rato. Lo que otros no ven como fuente de agua límpida y que nos impide ver lo que nos rodea, es decir, contemplar ese fondo visible, pero especial que no sabemos ver. Hay veces que uno es capaz de ver cosas que los demás están mirando, pero que no se percatan. Tengo varios ejemplos, pero pues bueno, el otro día veía al sacerdote de aquí de la parroquia, bueno, no al sacerdote, sino al vicario, jalar con tanta fuerza la cuerda que hace tocar la campana para llamar a la misa. Es decir, se colgaba literalmente de la cuerda. Y bueno, yo voy subiendo la escalinata y lo veo con qué vehemencia, con qué enjundia de la buena, con qué enjundia, con qué coraje le está jalando. Y entonces lo dejé que terminara de hacer lo que estaba haciendo y luego le abordé y le comentaba, ojalá y esto no lo pierda, ese gran ímpetu de llamar a los fieles a la Santa Misa. Es decir, ojalá y no pierda la fuerza por siempre de llamar a su pueblo. Fíjense nada más. Bueno, es un ejemplo que vi, pues se ven muchos. ¿Sí? Y otros seguramente que lo estaban mirando, pero pues no les interesó, no se percataron. Ahora bien, ¿qué queremos decir con esto? Que no es sencillo ver las cosas como las ve Dios. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de que Dios nos pone. Ver en la casa del alfarero cómo gira la rueda el artesano, va haciendo crecer su obra. Y la va haciendo él mismo, pero esta obra pues no está de muy su agrado, no está satisfecho con lo que ve. Bueno, pues lo deshace y lo vuelve a fabricar y sacar de ahí una enseñanza. Pues que entonces Dios, como alfarero, pues puede cambiar los corazones muy difíciles. ¿Lo puede hacer? Sí. Y entonces expresa, por ejemplo, en Jeremías 18, del 1 al 10, y yo no podré tratar los israelitas como está el barro en las manos del alfarero. Son malos y no los podré cambiar. ¿Cómo no lo va a poder hacer Dios? Nos vuelve a hacer. Nos saca del fango y nos vuelve a reedificar, a recrear. Es interesante entrar en este sentido, O la visión del mercado donde se vende al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Diríamos hoy, se encarcela al pobre por robar para comer. Hay veces que hay mucha injusticia y nosotros pues no somos capaces de mirar. Número 2. Las audiciones. Su principal medio es la palabra, ya que no anuncia su palabra sino la de Dios. Esa va a ser la fuerza del profeta. Y entonces, ¿cómo va a convencer a la gente? Pues únicamente con lo que tiene. Y lo que tiene no es suyo, sino que es palabra de Dios. ¿Sí? Y los auditores, pues, o los oyentes, pues, seguramente que les entra por un lado y sale por el otro. Podríamos decir que de 100 a los que les predique, pues probablemente uno de esos 100 le haga caso. Y tal vez no del todo. ¿Cuáles son las consecuencias de esa palabra de Dios, de ese anuncio? Bueno, pues puede ser aceptada o rechazada.
así como nos dice Ezequiel 33, del 30 al 33. Tú diles, te escuchen o no. Tú háblales, tú anúnciales, tú diles. Entonces también eso cuestiona, porque hace de que hablábamos del libro de Daniel en el día del juicio. Bueno, pues imagínense que vayamos para el infierno y nunca quisimos escuchar la palabra de los profetas o de los sacerdotes o de alguien que nos invitaba a acercarnos a Dios. Y seguramente que vamos a decir, pues es que yo no sabía. ¿Y qué crees? Te van a decir, sí sabías, porque yo te mandé a fulano, a sultano, para que te invitara. Y tú no lo aceptaste, sino que lo rechazaste. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios sabe que el pueblo o el hombre es de cabeza dura. Dice aquí en la diapositiva, el pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no la quiere escuchar? Porque la palabra es dura y exigente. O sea, cuestiona. Y cuando no se tiene la voluntad, entonces se siente como una carga. Podrían ver ustedes, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 52, luego verso 60 y luego verso 66. ¿Cómo se retiraron de Jesús? Esta palabra es muy difícil de cumplir. ¿Quién podrá aceptarla? Y dice que se fueron y dejaron de seguirle. Sí, entonces la palabra es dura y exigente. Produce gozo y también alegría, pero generalmente produce pánico. ¿Sí? Entonces, como rugido de león, así lo expresa Amós en el capítulo 1, verso 2, que hará huir hasta lo profundo del océano, Jonás 1:1 y siguientes. Entonces, la palabra de Dios es clara, y lo de siempre, puede gustarte o no gustarte. Pasamos a la vocación del profeta. Es la llamada de Dios a una persona. Esa es la invitación o el trabajo. Invitar a que te acerques a Dios. Esa es la vocación. Por ejemplo, Samuel fue llamado siendo niño. Lo encontramos en el capítulo 3, versos del 1 al 14. Eliseo, ungido por orden de Yahvé. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 16 y 19 al 21. O por ejemplo, la llamada de Amós 7:14. La llamada es generalmente hecha a alguien ignorante, o sea, tampoco hay que pensar que era un erudito, un estudioso, no, generalmente alguien que, pues, como decimos coloquialmente, pues no da una. Probablemente dicen no tiene ni en qué caerse muerto. O no fue mucho a la escuela. Pero que tiene una vocación de anunciar la palabra, sin importar si el pueblo escucha o no, como ya lo dijimos. La experiencia, ya dijimos, podría ser grata, supone a veces crisis personal y nada atractiva, pues su misión es anunciar y denunciar. Entonces crea problemas internos. ¿Cuáles son las características esenciales de la palabra? El oráculo. Es una forma de comunicación de Dios con su pueblo. Se presenta con la fórmula oráculo del Señor o así dice el Señor. En la iglesia decimos palabra de Dios. Entonces, eso es la fórmula para acreditar que no es palabra humana de hombre, sino de Dios. Ahora,
hay de condenación individual contra un pueblo o naciones. O sea, hay oráculos de condenación individual, ya sea contra un pueblo o una nación. ¿Y cómo lo hace? Denunciando el pecado. Un pecado general que todos realizamos. En algunas ocasiones luego viene el pecado concreto. Entonces, antes de que Dios castigue, primero avisa. Conviértanse, arrepiéntanse, vuélvanse acá. No hacemos caso, entonces viene Dios otra vez, interviene y entonces sufrimos las consecuencias. Lo encontramos en Amós capítulo 1 del 6 al 8. También hay oráculos de salvación. Por ejemplo, este oráculo nace después del exilio. Acusan al pueblo y luego lo consuelan y animan. ¿Sí? Y también anuncia las consecuencias para los enemigos del pueblo. Es cierto que Dios utiliza a los pueblos vecinos para castigar a determinado pueblo, pero a veces el pueblo vecino se ensaña. O sea, nada más venía a darle coloquialmente unas nalgadas y entonces pues abusó de su castigo y entonces se le revierte. Lo encontramos en Isaías 41 del 8 al 13. Hay algunas acciones simbólicas, los conocemos como ejemplos. Estas las usan para dar fuerza al mensaje. Por ejemplo, el manto cortado en 12 trozos. O sea, les pone un ejemplo el profeta de que el pueblo se va a dividir en 12 partes. ¿Sí? O por ejemplo, una pareja de bueyes en el capítulo 11, versos 6 y 7. O sea, algunas veces presentan ejemplos para enseñar para enseñar un castigo. Por no querer atender el llamado de Dios. Hay otro ejemplo, tirar flechas por la ventana, Segunda de Reyes 13 del 14 al 19. Dibujar una ciudad en un ladrillo, Ezequiel 4 del 1 al 3. Entonces tiene un simbolismo, pues, además de sorprendente, pues maravilloso. Y si no sabemos comprender eso, pues entonces nos quedamos igual. ¿Cuál es la finalidad de estos ejemplos? Ayudan a entender el mensaje al profeta y luego al pueblo. Entonces encontramos la expresión ¿qué ves? O haz esto. A ver, agarra un mantel y córtalo en 12 tiras. ¿Qué entiendes? ¿O qué significa eso que estás haciendo? Y entonces el profeta debe de comprenderlo para que después lo explique al pueblo. Ya con el paso de los años, con el paso del tiempo, quizás el profeta ya hasta se murió. Entonces siempre hay algunas personas que escuchan. A lo mejor obedecen, a lo mejor no, pero escuchan y escriben. O escuchan y lo cuentan. Y llega alguien posteriormente que esos dichos o esas historias o leyendas las ponen por escrito. Y entonces se convierte en creación literaria, con la finalidad de transmitir la palabra de Dios. Porque si eso no se escribiera, entonces pues todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia se perdería. Entonces, a través de la escritura se han mantenido muchas cosas que el mundo ha hecho a través de los siglos. Por eso tenemos una gran literatura, tanto religiosa como laica o civil. Ahora vamos a hablar de la palabra escrita. El proceso de la palabra escrita es primero palabra hablada. Llamémosle tradición oral.
se da un suceso, un acontecimiento, y lo primero que se hace o se hacía, porque también hoy ya han cambiado los tiempos, se platicaba, se comentaba, ya después salía en el periódico. Ajá, y ya quedó ahí escrita. Luego seguirá su consignación por escrito, ya dijimos. Primero se platicaba, luego se coloca por escrito. Y después de muchos siglos o de algunos años, ya se redacta en un libro. Es así como ha sido el proceso de los libros de la Biblia. Dice aquí, posteriormente, discípulos o personas seguidores, secretarios, ayudantes, historiadores, son los que agregan nuevos contenidos de acuerdo a sus requerimientos literarios, es decir, se ponen a investigar. ¿Cómo lo van a hacer? Pues redactando los textos biográficos, quién era, cómo era, dónde vivía, qué hacía, reelaborando algunos oráculos y adaptándolos, es decir, haciendo recortes y agregándoles algunas cosas para ajustarlos al tiempo en que se vive. Y 3, de acuerdo a lo que se quiere transmitir, pues se inventan o se crean nuevos oráculos. No sé si quedó claro. Entonces, por ejemplo, Amós capítulo 7 del 10 al 17 y Jeremías 34 y siguiente dice así: se pensaba que exactamente los libros habían sido escritos por nombre del personaje del libro, pero no es así. Los profetas hablaron, el profeta murió, pero hubo algunos que escucharon, memorizaron lo dicho por el profeta y con el paso del tiempo alguien los escribió, como ya lo expliqué. Ya los meten ahí en un folleto. Ya alguien vendrá muy después y ya recopilará esos datos o esos oráculos o enseñanzas y pues los va a meter en un libro. Entonces es lo que sucede. Por ejemplo, entendemos ahora que la obra es importante en sí misma, prescindiendo de quien lo haya escrito. ¿Quién escribió la Biblia? Solo Dios lo sabe. Para que se tenga la Biblia como la tenemos, pues debieron de pasar cientos, a lo mejor, cientos de personas. Entonces, vamos a concluir que la palabra de Dios es una realidad dinámica, es decir, que no ha dejado de quedarse estática. No se ha quedado estática, sino que cada vez más, a través de lo escrito, se encuentran nuevas formas de cómo compartir la palabra de Dios a los hombres, de cómo invitarlos a la conversión, de cómo invitarnos a la salvación, de cómo invitarnos a vivir una vida recta, de cómo evitar los grandes males de nuestro tiempo. Pero bueno, depende de cada uno y de cómo quiera escuchar. El orden de los libros, o la estructura del libro, el orden de los libros fue más bien en orden temático y no dentro de una estructura divisional. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la Biblia encontramos los libros ordenados por bloques, sí, pero generalmente de más a menos. O sea, los que tienen más capítulos son los libros que van primero y después los más pequeños o de menor importancia, esos van dejándose para más después. Ese es más o menos el orden. Eso es lo que estamos queriendo explicar. Entonces, lo que sí debemos de comprender que el libro fue el resultado de oráculos en condensación con el pueblo. Es decir, los fueron adaptando a las necesidades del pueblo según las circunstancias. ¿Sí? Y así como a los extranjeros, enemigos de Israel, también para ellos sirve y han servido.
Buscar otra cosa en la Sagrada Escritura es desviar las verdaderas intenciones de Dios y de los hagiógrafos. Así que, ¿qué tenemos que hacer para no desviarnos? Pues las Biblias actualmente las Biblias modernas cuentan con muchas herramientas y lo único que tenemos que seguir es seguir los pasos que nos van indicando. Por ejemplo, para la realización de estos temas, a veces hemos tenido que revisar tanto lo escrito en los capítulos del libro, como en las introducciones que los biblistas o estudiosos colocan ahí. Luego, las páginas de la Biblia cuentan con una sección de comentarios. Después de una línea en la parte baja de cada página, generalmente hay una línea divisoria y ahí se encuentran en letra más pequeña notas y comentarios. ¿Para qué? Pues para poder hacer más ágil y práctica la lectura y comprensión de la Sagrada Escritura. Pues hermanos, esperamos que esta enseñanza un poco pesadita, un poco a lo mejor aburrida, les sirva. Les sugerimos abrir el corazón, les sugerimos abrir las páginas de su Biblia, les sugerimos repasar el tema. Nos encontramos en YouTube, lo pueden o descargar o compartir. Hoy con las redes sociales, las herramientas digitales que hay, pues lo podemos mirar desde nuestro televisor o pantalla. Y entonces le podemos dar play, lo podemos pausar y revisar los textos que hemos leído. Eso nos va a ayudar bastante a la comprensión de estos temas. Pues que Dios quede con ustedes, los siga bendiciendo y pues hasta la próxima. Nos despedimos de ustedes y también del Señor diciendo: te damos gracias, Señor, por estos beneficios que nos concedes, por este estudio de tu palabra, y te pedimos, te rogamos que nos concedas la gracia, la sabiduría, el entendimiento para poder comprender estas enseñanzas. Que ayuden a nuestros hermanos a reflexionar, a entrar en un clima de conversión para poderte amar y servirte por el fin de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno amigos, pues que disfruten esto. Adiós.